fue colocada dentro del arca, según el libro de Éxodo capítulo 31, verso 18, y Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Por otra parte, la ley ritual trata asuntos ceremoniales, según Hebreo 10:1, pero la ley eterna de Dios trata asuntos morales, según Salmo 19, versículo 7 y versículo 8. Por otra parte, la ley ritual prescribe ofrendas por el pecado, según Levítico 5:15. Prescribe ofrenda por el pecado, pero según Romanos 7:7, la ley moral, que es el carácter del mismo Dios, revela qué cosa es pecado. Por otra parte, la ley ritual nos enseña que por ella no seremos juzgados, según Colosenses 2:16. Pero según Santiago capítulo 2, verso 12, que ya leímos, por la ley moral seremos juzgados. Otra cosa es, según la ley ritual, es que quienes guardan la ley de ritos y ceremonias pierden su libertad, según Gálatas 5:1. Pero los que guardan la ley moral de Dios, es para él una libertad, según Santiago capítulo 1, verso 25, la ley de la libertad. La ley ritual pierde su significado en Cristo, pero la ley moral es la fe en Cristo que establece la ley, que no se deroga, sino que es el carácter de Dios implantado en el creyente que acepta la redención en Cristo. La ley ritual culminó sus funciones en la cruz del Calvario, cuando Jesús murió. Pero la ley eterna de Dios, según Mateo 5:18, durará mientras exista cielo y tierra. Hay bendición en guardar los principios de Dios. Hay bendición en que el principio de Dios sea internalizado en nuestros corazones. Salmo 119, versículo 165 dice claramente: mucha paz tienen los que guardan tu ley. Mucha paz tienen los que guardan tu ley. El ser humano no debe buscar excusas en confundir qué cosa fue abolida en la cruz del Calvario, sino permitir que la bendición de Dios en su decálogo perfecto inunde su corazón para bendición. Cuando usted conozca a Dios como es su privilegio conocerle, su vida será una vida de continua obediencia. Cuando usted conozca a Dios como es su privilegio conocerle, no estará averiguando en el texto bíblico qué es lo menos que puedo hacer para salvarme, sino que es lo más que puedo obedecer para agradar al Dios que ya me ha dado vida eterna. Y no guardará los mandamientos para llegar a salvarse, sino que precisamente guardará los mandamientos porque habrá sido salvado por la sangre de Cristo Jesús. Hay principios maravillosos en la palabra de Dios. Hay principios eternos. Y el Dios del cielo desea que lo comprendamos en su magnitud. Yo sé que queda alguna pregunta todavía en el libro de Colosenses capítulo 2. Nadie os juzgue. Y allí utiliza una secuencia: días de fiestas, luna nueva y días de reposo. Días de reposo, evidentemente, como hemos demostrado en el texto bíblico, da connotación de algo ceremonial. Días de reposo que eran fiestas o días establecidos como de reposo, no importa el día que cayese. No podía referirse allí en ese texto al sábado del cuarto mandamiento, que es el día de reposo, porque el sábado no es una sombra, porque el sábado no haya su significado allí en la cruz del Calvario, sino que el significado poderoso del sábado está en la creación del mismo Dios.
De manera que no puede ser sombra de algo que ha de venir, sino que es la esencia misma de un momento de la creación, de algo que Dios ha establecido para una relación perfecta con el ser humano. No hay sombra, es una esencia en sí mismo, porque realmente está conmemorando la bendición de Dios en el decálogo. No puede ser abolido el decálogo perfecto. No pudo haber sido abolido los 10 mandamientos, la ley moral, los principios eternos de Dios en la cruz del Calvario, porque ellos siempre han existido, porque es el carácter del mismo Dios. No matar, no robar, siempre fue malo en todos los tiempos, porque la ley es el carácter de Dios. Adán y Eva tenían esa ley sin necesidad de tenerla escrita. Por dureza nuestra, Dios tuvo que escribirla para que se recordara siempre. Y para hacer una diferencia entre los ritos y ceremonias, dejaba que el mismo Moisés escribiera el orden de los ritos y ceremonias. Pero el decálogo perfecto no lo dejó en manos de Moisés. Dijo él: tráeme 2 tablas de piedras. Y qué interesante que sean tablas de piedras. Y el mismo dedo de Dios, dice el texto sagrado, escribió el decálogo. Y es un carácter tan maravilloso, porque es una regla de oro de nuestro trato con el Dios eterno, y es una regla de oro de nuestro trato con nuestro semejante. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver de su relación con Dios. Un Dios verdadero, a un solo adorar en espíritu y en verdad. Respetar un nombre santo y apartar un día a la semana para estar en plena comunión con Él. Los siguientes 6 puntos del decálogo tienen que ver de tu relación con tu prójimo, con tu semejante. Si alguien te dijo una vez que los mandamientos de Dios fueron abolidos, porque ahora se resumen en 2: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, dile que precisamente con esa expresión Él está diciendo que no fueron abolidos. Porque ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es la esencia de la ley de Dios. Si amas a Dios sobre todas las cosas, no tendrá otro Dios que no sea el Dios al que ama. Si amas a Dios sobre todas las cosas, no va a hacerte una imagen para adorar, sino que adorarás a tu Dios en espíritu y en verdad. Si amas a tu Dios sobre todas las cosas, no va a tomar el nombre santo del Dios al que ama con liviandad y con vanidad. Si amas a Dios sobre todas las cosas, apartarás un día a la semana para estar en plena comunión con el sagrado Dios al que sirves y amas. Y si amas a tu prójimo como a ti mismo, vas a honrar a tu padre y tu madre, que es tu prójimo. Vas a cuidar de tu hermano y no vas a matar a tu hermano porque lo amas. No vas a cometer adulterio contra tu hermano porque lo amas como a ti mismo. No vas a robarle a tu hermano, no vas a hablar falso testimonio contra tu hermano, y no codiciarás nada de tu hermano porque lo amas como a ti mismo. De manera que ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la esencia perfecta del amor, que es la ley de Dios. En ningún momento una excusa para decir ya no hay que guardar el decálogo, sino que es la expresión real de la obediencia al decálogo. Dios te bendiga, amigo que me escucha. Dios te bendiga, amigos, que presencias este programa y puedas grabar en tu corazón la idea de que mucha paz tienen los que guardan los mandamientos de Dios. Que cada día demos un lugar prominente en nuestro corazón a los preceptos divinos. Y que las ceremonias que nos hicieron ver al Cristo que vino, nos gocemos en aquel que ya consumó su sacrificio en la cruz del Calvario para darte libertad y vida eterna. Pero ahora ese sacrificio, implantado el amor de Cristo en tu corazón, Él ha puesto como constitución en tu conducta el obedecer sus santos principios. Principios eternos, ley vigente, ley eterna de Dios, que es el carácter del mismo Dios. Que Él añada bendición a ti al obedecer
su santo nombre.